Junio de 2026, Ruta Nacional 33, provincia de Santa Fe. El humo negro de las gomas quemadas oscurece el cielo de invierno, mientras cientos de operarios, con los rostros curtidos por el frío y la desesperación, bloquean el asfalto. Llevan 5 meses sin cobrar un solo peso. A pocos metros, en el silencio sepulcral de unas oficinas vacías, se firma la sentencia de muerte definitiva. La única fábrica de cosechadoras de Argentina, un símbolo de soberanía nacional con 75 años de historia, se ofrece al mercado por el precio humillante de $1, arrastrando una deuda colosal y 869 cheques rechazados. ¿Qué fue lo que se remató por el valor de un café barato? Hubo un tiempo en que esta misma tierra temblaba bajo el peso de un imperio de acero. De estas naves industriales, que hoy solo acumulan polvo y herrumbre, salieron miles de máquinas colosales que conquistaron la pampa húmeda. Era un gigante que llegó a darle trabajo a un tercio de la ciudad de Firmat. Un motor inagotable donde el sonido de los tornos marcaba el pulso de miles de familias. Pero 40 años después de esa gloria absoluta ya no queda nada. Hoy los galpones son catedrales vacías, las líneas de montaje están muertas, de la abundancia total al cero absoluto. ¿Cómo colapsa la última gran fortaleza de la industria agrícola argentina? ¿Fue realmente culpa de la apertura a las importaciones y la economía del país? ¿O fue el resultado de una cadena de decisiones ruinosas, traiciones y codicia en la oscuridad de un directorio? Esta es la historia de Roque Vasali, la historia de la ciudad de Firmat, y la crónica de cómo un emblema del orgullo nacional fue desangrado hasta su último aliento. A mediados del siglo XX, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba hambriento. La pampa húmeda argentina, un océano interminable y fértil de trigo, maíz y soja, prometía ser el granero capaz de alimentar a naciones enteras. Sin embargo, bajo el sol implacable de las temporadas de cosecha, los chacareros se enfrentaban a una realidad paralizante: la dependencia absoluta de la maquinaria extranjera. Los tractores y las pesadas máquinas de arrastre debían llegar en barcos desde Europa o Estados Unidos. Eran extremadamente costosas, sus repuestos tardaban meses en cruzar el Atlántico, y en muchos casos no estaban diseñadas para la dureza y la topografía particular del suelo sudamericano. En este escenario de abundancia natural, pero de severa limitación tecnológica, la historia estaba a punto de dar un giro definitivo en el sur de la provincia de Santa Fe. Más precisamente, en una pequeña y polvorienta localidad llamada Firmat. Corría el año 1949. En un modesto taller de chapa y martillo, el aire olía constantemente a ozono, grasa quemada y sudor. Allí, un joven miraba mucho más allá de las reparaciones cotidianas que le traían los vecinos del pueblo. Roque Vasali no era un ingeniero de traje y corbata formado en prestigiosas universidades extranjeras. Era un mecánico de alma, un hombre forjado entre fierros, con una intuición casi sobrenatural para la metalurgia. Vasali entendía el idioma de los engranajes, pero, sobre todo, comprendía el sufrimiento de los trabajadores rurales. Sabía perfectamente lo que significaba para una familia perder una cosecha entera porque una correa importada se había cortado y no había reemplazo a 1000 kilómetros a la redonda. La idea que comenzó a obsesionar a Roque rozaba el delirio de grandeza para una Argentina que intentaba dar sus primeros pasos hacia la industrialización pesada. Quería construir una cosechadora, pero no cualquier máquina. Su visión era revolucionaria para la época y la región. Quería fabricar un equipo automotriz, una bestia mecánica que pudiera moverse por sus propios medios sin necesidad de ser arrastrada por un tractor. Debía ser íntegramente argentina, pensada, diseñada y ensamblada para resistir el castigo de los campos nacionales. En aquel taller de piso de tierra, el sonido ensordecedor de las soldadoras y los martillazos no se detenía ni siquiera de madrugada. Sin la tecnología de precisión de las fábricas norteamericanas, cada pieza de chapa era doblada a pura fuerza física. Cada engranaje era torneado con paciencia infinita. Construir la primera cosechadora fue un acto de rebeldía, un desafío directo al sistema global que dictaba que los países del sur solo debían limitarse a sembrar la tierra y exportar grano, dejando la tecnología a los grandes imperios del norte.
Pero el camino estuvo pavimentado de escepticismo y miradas de reojo. El productor agropecuario argentino era, por naturaleza y necesidad, conservador. Estaba acostumbrado al prestigio de las marcas internacionales consolidadas y miraba con profunda desconfianza ese engendro rojo de hierro que asomaba por los portones del galpón de Firmat. ¿Cómo pretende un mecánico de pueblo igualar el rendimiento de los gigantes de Detroit o Hanover? Se murmuraba en las mesas de las cooperativas agrarias y en los almacenes de ramos generales. Convencer a los hombres de campo de que confiaran el sustento de todo un año de trabajo a un invento local era una barrera psicológica monumental. El fracaso en el campo no solo significaba la rotura de una máquina, significaba el hambre. El punto de inflexión definitivo no ocurrió en una elegante sala de reuniones, sino en el teatro de operaciones más cruel y honesto, en el barro y el polvo abrasador de los rastrojos. Vasali, seguro de su creación, llevó su primer prototipo al campo en pleno diciembre, bajo un calor sofocante de 40 grados. Cuando el motor rugió por primera vez, levantando una espesa nube de tierra seca que envolvió a los presentes, el escepticismo comenzó a resquebrajarse. La máquina avanzó. No solo funcionaba, sino que devoraba los surcos de trigo con una eficiencia y una potencia que dejó boquiabiertos a los chacareros más veteranos. Estaba calibrada exactamente para las distancias del campo argentino y para las manos rudas del operario local. Era robusta, rústica, y su mayor virtud. Si algo se rompía, el propio creador estaba allí para repararla con herramientas simples en medio de la llanura. La noticia corrió como un reguero de pólvora por las rutas de Santa Fe, Córdoba y el norte de Buenos Aires. El boca a boca fue imparable. En Firmat había un hombre construyendo cosechadoras que no se rendían. Las hojas de pedido comenzaron a acumularse. El modesto taller original rápidamente quedó minúsculo ante la avalancha de demanda. Roque tuvo que empezar a contratar a sus vecinos, enseñándoles los oficios de soldador, tornero y chapista. Sin darse cuenta, Vasali acababa de forjar un pacto de sangre y acero con el campo nacional. Había plantado una semilla fundamental. Su nombre ya no era solo un apellido italiano, sino que se estaba convirtiendo en un símbolo de soberanía y orgullo obrero. El escepticismo había sido derrotado por la contundencia de los fierros, pero nadie, ni siquiera el visionario de Firmat, podía imaginar la verdadera magnitud de lo que acababa de nacer. El gigante apenas estaba abriendo los ojos, listo para soltar un rugido que cambiaría para siempre la geografía industrial del país. Para cuando la década de 1970 despuntó en el horizonte, aquel modesto taller de chapa y martillo en Firmat ya no era más que un recuerdo nostálgico. En su lugar se erguía un complejo industrial colosal que devoraba hectáreas enteras y se imponía sobre la llanura santafesina como una fortaleza inexpugnable. Roque Vasali había dejado de ser un simple mecánico de pueblo para convertirse en el monarca indiscutido de la maquinaria agrícola sudamericana. La semilla de acero había germinado y ahora sus raíces se extendían profundamente por toda la pampa húmeda. El crecimiento de la fábrica fue explosivo y brutal. La demanda era tan feroz que las instalaciones debían ampliarse año tras año. No se trataba simplemente de ensamblar piezas compradas a terceros. El modelo de Vasali era de una integración vertical casi absoluta, un concepto titánico para la época. Por un extremo de la planta ingresaban bobinas gigantescas de acero bruto, planchas de metal frío y bloques de hierro pesado. Por el otro, salían relucientes cosechadoras pintadas de un rojo furioso, listas para enfrentarse a las peores condiciones climáticas y de terreno. Caminar por los inmensos galpones de Vasali, en su época dorada, era una experiencia sensorial abrumadora. El ruido era ensordecedor, un concierto industrial compuesto por el latido incesante de las prensas hidráulicas, el silbido de los tornos mecánicos y las chispas incandescentes de cientos de soldadores trabajando al unísono. La fábrica era un organismo vivo, caliente y aceitoso, que respiraba a través de sus chimeneas y se alimentaba del esfuerzo de miles de operarios. Allí dentro se fabricaba todo, desde el chasis estructural hasta el sistema de trilla, pasando por las poleas, los engranajes de precisión y las cabinas. Solo los motores y los neumáticos venían de afuera. Esta autonomía tecnológica le otorgó a Vasali una ventaja táctica inigualable.
Mientras las marcas extranjeras diseñaban máquinas pensadas para las suaves planicies del medio oeste estadounidense o los campos hiperregulados de Europa, las cosechadoras rojas de Firmat nacían con el ADN del barro argentino. Eran rústicas, implacables, con una mecánica intuitiva que permitía a cualquier chacarero, con una caja de herramientas, solucionar un problema en el medio de la nada. Modelos legendarios, como la línea Don Roque, no tardaron en convertirse en un objeto de culto. Poseer una de estas máquinas no era solo una inversión comercial, era una declaración de principios, una demostración de lealtad a la industria nacional. Pronto, el mercado interno quedó chico. El rugido de las pampas cruzó las fronteras. Basali comenzó a exportar sus monstruos de acero a Brasil, Uruguay, Paraguay e incluso a mercados más lejanos. Las grúas en los puertos de Rosario y Buenos Aires levantaban estas toneladas de ingeniería argentina para subirlas a barcos de carga. El apellido del fundador ya estaba estampado en letras blancas sobre el rojo brillante de las carrocerías, dominando más de la mitad del mercado total de cosechadoras del país. Habían derrotado a los gigantes del norte en su propio juego, pero con cada récord de producción que se rompía, la maquinaria se volvía más pesada y difícil de maniobrar. El éxito descomunal de la fábrica transformó a la ciudad de Firmat para siempre. Durante los años 80, Firmat no era solo una localidad en el mapa de Santa Fe, era la ciudad Basali. La simbiosis entre la empresa y el tejido social era absoluta. En su punto de máxima gloria, la planta llegó a emplear a casi 3.000 operarios de forma directa, en una ciudad que apenas superaba los 20.000 habitantes. Si se sumaban los talleres proveedores, los transportistas, los torneros externos y el comercio local que vivía del consumo de los obreros, el destino de Firmat estaba atado irrevocablemente a los balances de la compañía. La vida entera del pueblo se sincronizó con la sirena de la fábrica. Cuando sonaba a las 6 de la mañana, las calles de tierra y asfalto se llenaban de un ejército de hombres en mameluco azul pedaleando en sus bicicletas hacia los portones de ingreso. El humo de las chimeneas era el termómetro de la prosperidad. Gracias a Basali, generaciones enteras de familias lograron un ascenso social sin precedentes. Un soldador de la planta podía, con su salario, comprarse un terreno, construir su casa de ladrillos los fines de semana, adquirir un automóvil y llevar a su familia de vacaciones a Mar del Plata cada verano. Era común ver a padres e hijos compartiendo la misma línea de montaje. El orgullo de pertenecer a la fábrica se heredaba como un título nobiliario. Roque Basali caminaba por los pasillos de la planta como un patriarca benevolente. Conocía los nombres de sus obreros, preguntaba por sus familias y resolvía conflictos con un apretón de manos. Este estilo de conducción paternalista, casi tribal, había sido el motor emocional del ascenso de la empresa. Sin embargo, en el ápice de la gloria comercial, ese mismo modelo de gestión comenzaba a esconder grietas profundas y peligrosas. El gigante rojo había alcanzado su techo. Controlaban el mercado, dictaban los precios y eran el orgullo de la nación. Pero la ceguera del éxito ininterrumpido comenzaba a cobrar su precio. Mientras en Firmat se seguía apostando exclusivamente a la fuerza bruta del acero, la mecánica tradicional y la intuición de su fundador, el mundo exterior empezaba a cambiar de piel. En los cuarteles generales de John Deere y Case en Estados Unidos y en las fábricas de Claas en Alemania, los ingenieros ya no solo hablaban de cilindros y poleas, empezaban a integrar circuitos electrónicos, sensores digitales y microprocesadores en sus equipos. La globalización estaba a punto de derribar muros y fronteras arancelarias, pero en el sur de Santa Fe, envueltos en la euforia de las ventas récord, pocos se dieron cuenta. La empresa era inmensa, pero dependía trágicamente de la visión de un solo hombre que ya comenzaba a envejecer. No había una estructura corporativa moderna, ni protocolos para una transición generacional clara, ni un departamento de investigación y desarrollo que mirara hacia la era digital. Habían construido la fortaleza industrial más grande del país, pero la habían edificado sobre un sistema de poder centralizado que no admitía la modernización. El rugido de las cosechadoras en las pampas era tan fuerte y ensordecedor que logró silenciar la alarma de lo que se avecinaba. La cima de la montaña había sido conquistada, pero a partir de ese punto exacto de gloria absoluta,
El único camino que quedaba por delante era hacia abajo. El escenario para la tormenta perfecta estaba preparado. El reloj de la historia no se detiene, y para la industria argentina, la década de 1990 marcó la hora más fría y despiadada. El país entero se sumergió en un experimento económico drástico, conocido como la convertibilidad. Por ley, un peso argentino valía exactamente lo mismo que un dólar estadounidense. En las resplandecientes vitrinas de Buenos Aires, el espejismo de la riqueza fácil hacía que los productos importados brillaran con precios irrisorios, creando una ilusión de primer mundo. Pero a 400 kilómetros de allí, en el corazón productivo de Santa Fe, esa misma política era una sentencia de asfixia premeditada. Las fronteras comerciales se abrieron de par en par, los aranceles de protección se desplomaron y los viejos monstruos del hemisferio norte, aquellos que Roque Vassalli había logrado mantener a raya con puro ingenio, chispas y fuerza bruta, regresaron sedientos de revancha. Empresas titánicas como John Deere, Case, Massey Ferguson y New Holland desembarcaron en la pampa húmeda no solo con máquinas relucientes, sino con un arsenal letal e invisible. Líneas de crédito internacional con tasas de interés ínfimas y un respaldo logístico global. Además, traían consigo una tecnología que ya empezaba a hablar el lenguaje de los satélites, las computadoras a bordo y los monitores de rendimiento. De repente, la gigantesca fortaleza de acero de Firmat se encontró combatiendo en una guerra totalmente asimétrica. Producir una cosechadora 100% nacional, pagando salarios locales, comprando insumos y asumiendo costos en dólares inflexibles, se volvió un acto de equilibrismo financiero casi suicida. La empresa todavía resistía por el peso de su historia y la lealtad de miles de chacareros, pero el golpe de gracia, el verdadero sismo que resquebrajó los cimientos del imperio, no vino de los directorios internacionales ni de los ministerios de economía, sino de la biología. En el año 1997, una noticia paralizó por completo a la ciudad de Firmat, deteniendo el tiempo en las calles y los bares. Roque Vassalli, el fundador, el patriarca indiscutido, el alma metálica de la fábrica, había muerto. El silencio que envolvió a la gigantesca planta industrial aquel día de luto fue sepulcral, 1000 veces más ensordecedor que el ruido de todas las prensas y tornos apagados al mismo tiempo. Para los miles de operarios que caminaban con la cabeza gacha y lágrimas en los ojos detrás de su féretro, no se trataba únicamente de la pérdida del dueño de la empresa. Sentían en su pecho que estaban enterrando a su escudo protector. Roque no era un frío que analizaba planillas de rentabilidad desde una torre de cristal. Era el hombre de manos grandes que bajaba a la línea de montaje, que conocía el sonido exacto que debía hacer un engranaje bien torneado, y que resolvía las peores crisis de producción con su sola presencia en el taller. Con su partida definitiva, la fábrica se quedó trágicamente huérfana en el momento más hostil, competitivo y peligroso de toda su historia. La ciudad Vassalli sintió, por primera vez, el viento helado de la vulnerabilidad cruzando los inmensos portones de Cha. Tras la muerte de Roque, el pesado sillón de la presidencia y la enorme responsabilidad del legado recayeron sobre sus herederos, encabezados tiempo después por su nieta, Mariana Vassalli, y otros miembros del directorio familiar. La intención de proteger la obra del abuelo y mantener viva la llama de la industria nacional era indudable. Sin embargo, la crudeza del nuevo mercado globalizado exigía un nivel de agresividad corporativa, una reestructuración despiadada y, sobre todo, una billetera inagotable para investigación y desarrollo que la familia simplemente no poseía en las mismas proporciones que sus rivales multinacionales. La sucesión expuso de la manera más cruel una debilidad estructural fatal. Aquella inmensa fábrica había sido diseñada, ampliada y sostenida alrededor del genio irrepetible y la intuición de un solo hombre. Sin él al mando del timón, la brújula de la compañía comenzó a girar sin rumbo fijo. La desorientación en los pasillos alfombrados de las oficinas administrativas pronto comenzó a filtrarse, como un gas tóxico, hacia los galpones de producción. Mientras los competidores extranjeros inundaban las exposiciones agropecuarias con cabinas insonorizadas, transmisiones hidrostáticas
joysticks ergonómicos y mapeo satelital de cultivos en tiempo real. Vasali luchaba desesperadamente por modernizar sus robustos, pero cada vez más anticuados, diseños mecánicos. Los ingenieros de Firmat intentaron alianzas estratégicas, buscaron actualizar componentes y rediseñar los chasis, pero el ritmo salvaje de la globalización era demasiado veloz para una estructura tan pesada, burocrática y tradicional. En el nuevo milenio ya no bastaba con que la máquina fuera fuerte y no se rompiera en el barro. El nuevo modelo agropecuario de siembra directa y los grandes pools de inversión exigían precisión milimétrica y procesamiento de datos masivos. En ese terreno digital, la histórica empresa Arge, Entina corría con varias vueltas de desventaja. Para mantener la inmensa maquinaria de Firmat en movimiento y para evitar a toda costa el costo político y emocional de despedir masivamente a esa familia extendida que eran sus históricos trabajadores, la nueva gestión cometió el primer pecado capital de la decadencia corporativa. Empezaron a financiar pérdidas operativas estructurales, tomando deuda bancaria de corto plazo y altísimas tasas de interés. Los balances contables que durante décadas de gloria habían mostrado márgenes envidiables y solidez de roca, comenzaron a teñirse de un rojo cada vez más oscuro y preocupante. Las líneas de crédito millonarias ya no se utilizaban para construir nuevas naves de ensamble o investigar patentes tecnológicas, sino para tapar los urgentes agujeros del presente y pagar las quincenas. El goteo de la pérdida de mercado fue lento al principio, casi imperceptible, como una fisura minúscula en la base de un gran dique. De dominar hegemónicamente más de la mitad del mercado nacional, la cuota de participación de Vasali empezó a encogerse año tras año de forma sistemática. Los productores más grandes y capitalizados, que una década atrás exhibían el rojo Vasali con orgullo patriótico, comenzaron a poblar sus inmensos galpones con el verde brillante de John Deere o el amarillo de New Holland. En la interminable línea de montaje de Firmat, los operarios más veteranos, aquellos que habían conocido la época dorada, lo notaban de inmediato. Había días en que el ritmo frenético de las cintas transportadoras parecía mucho más lento de lo habitual. Las preciadas horas extras, antes una constante garantizada que permitía a las familias cambiar el auto a fin de año o ampliar la casa, empezaron a desaparecer de los recibos de sueldo. El miedo a perder el trabajo, un sentimiento completamente inédito y ajeno en la historia de la ciudad Vasali, comenzó a murmurarse en voz baja en los vestuarios. Las grietas en la tierra ya estaban abiertas, profundas e irreversibles, y el agua de la ruina empezaba a filtrarse sin que nadie, en ese momento, supiera cómo detenerla. El año 2017 amaneció sobre la ciudad de Firmat con un cielo plomizo y una atmósfera asfixiante, cargada de oscuros presagios. Para la histórica fábrica Vasali, el oxígeno financiero se había agotado casi por completo. Las grietas que habían comenzado a abrirse tímidamente a finales de los 90, ahora eran abismos insalvables. Los escritorios del área administrativa estaban sepultados bajo intimaciones de la AFIP, avisos de corte de proveedores y carpetas rojas de los bancos comerciales, que uno por uno comenzaban a cerrarles las puertas en la cara. La empresa estaba técnicamente al borde del abismo, pero en los pasillos del directorio, la negación era el mecanismo de defensa imperante. En lugar de encarar una reestructuración profunda o admitir la derrota inminente, decidieron jugar una última carta, un acto de desesperación absoluta envuelto en papel de regalo. Iban a apostar el poco capital que les quedaba a un Ave María industrial. Esa jugada temeraria se materializó en una estrategia comercial e industrial que buscaba revivir las épocas de gloria a pura fuerza de marketing. Necesitaban demostrarle al mercado agropecuario, a los bancos y, quizás a ellos mismos, que el gigante de Firmat seguía vivo y dispuesto a dar batalla. Fue entonces cuando lanzaron una agresiva campaña para posicionar sus nuevas líneas de cosechadoras axiales, equipos robustos y visualmente imponentes. En la jerga interna y en el imaginario popular de la región, aquel esfuerzo titánico por teñir nuevamente los campos de rojo se sintió como una revolución de última hora, un verdadero octubre rojo. El esfuerzo para ensamblar aquellas máquinas de exhibición fue sobrehumano. En los inmensos galpones de la planta,
donde el eco del silencio ya empezaba a ganarle terreno al ruido de los tornos, los operarios trabajaron a destajo. Faltaban insumos básicos. A veces no había electrodos para soldar, o la pintura llegaba a cuentagotas porque los proveedores exigían pagos al contado que la empresa no podía afrontar. Para armar las unidades que irían a las grandes exposiciones agropecuarias, se llegó al extremo de canibalizar piezas de otras máquinas a medio terminar. Era una escenografía montada con el sudor y la angustia de cientos de trabajadores que veían cómo, mientras a ellos se les empezaban a atrasar las quincenas, la empresa gastaba fortunas en stands rutilantes y publicidades a página completa en las revistas del sector. Cuando llegó el momento de presentar las máquinas en las megamuestras del campo argentino, el contraste fue tan brillante como doloroso. Bajo el sol radiante de la pampa húmeda, las nuevas cosechadoras Vasali relucían. Su pintura roja inmaculada, sus cabinas modernas y el histórico apellido estampado en los laterales despertaron una genuina ola de nostalgia y patriotismo entre los productores agropecuarios que se acercaban al stand. Hubo discursos encendidos, aplausos cerrados, brindis con champán y promesas de negocios millonarios. Por un instante fugaz, el tiempo pareció retroceder 30 años. Las cámaras de televisión mostraban a una empresa pujante, dispuesta a reconquistar su cuota de mercado frente a las insaciables multinacionales. A través de las pantallas de sus televisores en los modestos comedores de Firmat, los operarios miraban las noticias con el corazón en la garganta. Querían creer, necesitaban desesperadamente creer que ese éxito de exposición se traduciría en horas extras reales, en la regularización de sus salarios y en la tranquilidad de llevar el pan a sus mesas. Fue un espejismo perfecto, una ilusión óptica construida sobre cimientos de arena que durante unos pocos meses engañó a todos. Pero la economía real no entiende de nostalgias ni de espejismos. Cuando las luces de las exposiciones se apagaron y las promotoras se retiraron, la brutal verdad emergió de las sombras. El productor agropecuario argentino podía sentir un profundo cariño por la marca nacional, pero a la hora de firmar un cheque por cientos de miles de dólares, la ecuación era implacable. Las multinacionales ofrecían financiación a 5 años con tasas de interés cercanas a cero, respaldadas por bancos internacionales. Vasali, acorralada por el riesgo país y su propia fragilidad, apenas podía ofrecer planes de pago que terminaban asfixiando al comprador con intereses usurarios. Las ventas, que en los PowerPoints del directorio se proyectaban por decenas, en la realidad se contaban con los dedos de una mano. Los ingresos que debían salvar a la compañía nunca cruzaron las puertas de Firmat. El Octubre Rojo demostró ser una coraza vacía. El costo de haber montado aquella ilusión había drenado los últimos centavos de la caja chica. No había dinero para pagar el acero. No había dinero para pagar la luz de los galpones. Y lo más grave de todo, ya no había dinero para pagar los sueldos. Para finales de ese mismo año, el espejismo se disipó por completo, dejando a la vista un paisaje aterrador. La breve chispa de esperanza hizo que la caída de regreso a la realidad fuera 1000 veces más cruel. En la oficina de tesorería de Vasali, la impresora comenzó a escupir una serie interminable de cheques sin fondos. El sonido de esa máquina imprimiendo promesas vacías fue el preludio del fin. Las sonrisas de las exposiciones se transformaron en rostros desencajados. Y la ilusión roja se marchitó, dejando la mesa servida para que estallara el caos absoluto en la ciudad. El año 2018 no comenzó con el habitual sonido de las sirenas llamando al primer turno, sino con un silencio denso, pesado y antinatural que se extendió como una mancha de aceite sobre la ciudad de Firmat. El fracaso estrepitoso del Octubre Rojo había consumido hasta la última gota de liquidez, dejando a la empresa en un estado de coma financiero irreversible. Las promesas de reactivación y los discursos triunfalistas de las ferias agrícolas se desvanecieron rápidamente en el aire caluroso del verano santafesino. La caída del imperio, que había comenzado como un lento y silencioso deterioro interno casi 2 décadas atrás, se aceleró de repente hacia una espiral de caos absoluto y descontrol corporativo. Los números rojos, que durante años habían sido maquillados con proyecciones optimistas, ingeniería contable y toma de créditos a tasas usureras, finalmente reventaron.
Los bancos comerciales que en las épocas de gloria hacían fila en las oficinas de la empresa para financiar al gigante nacional, ahora bloqueaban los accesos y enviaban notificaciones de embargo con frialdad judicial. La cuenta regresiva hacia el desastre se medía en documentos rechazados. La lluvia incesante de cheques sin fondos inundó el sistema financiero local, paralizando no solo a la propia administración, sino arrastrando a toda su vasta cadena de valor. Los proveedores de insumos básicos, desde los gigantes del acero hasta los pequeños talleres metalúrgicos de la zona que fabricaban piezas a medida para los chasis, cortaron drásticamente todas las entregas. Sin crédito habilitado, sin efectivo en la caja fuerte y sin materiales para soldar, el corazón mecánico de la fábrica simplemente dejó de latir. Por primera vez en casi 7 décadas de historia ininterrumpida, la línea principal de montaje se paralizó por completo. No se trataba de una medida de fuerza sindical, ni de una pausa por mantenimiento. La gigantesca maquinaria se detuvo porque el sistema entero había colapsado bajo el peso de una deuda insostenible. Para la ciudad, el impacto fue inmediato, expansivo y brutal. Cuando los obreros dejaron de cobrar sus quincenas, los comercios locales, las despensas de barrio y los corralones de materiales de Firmat vieron cómo sus ventas se desplomaban a cero. La asfixia de la gran fábrica se transformó, en cuestión de días, en la asfixia económica de toda la comunidad. Para Mariana Basali y el directorio, que intentaba sostener el timón en medio de la tormenta perfecta, la situación se volvió técnica y humanamente inmanejable. El pasivo acumulado era monstruoso y superaba por varios múltiplos el valor real de los activos operativos que aún quedaban en pie. Las presiones políticas, las inminentes demandas judiciales de los acreedores y la furia social de las calles convergieron sobre la histórica familia fundadora, que ya no tenía respuestas ni recursos propios para apagar el incendio. Fue en este escenario de ahogo total donde se firmó la rendición incondicional. Agobiada por las deudas y sin ninguna hoja de ruta viable para encender nuevamente los tornos, la heredera del imperio cedió el control accionario de la compañía. La dinastía que había forjado la ciudad Basali desde un humilde taller de piso de tierra, entregaba definitivamente las llaves de su castillo en ruinas. Pero la salida definitiva de los dueños históricos no trajo el ansiado alivio financiero ni la paz. Por el contrario, desató el pánico y expuso un vacío de poder aterrador. Al desbande generalizado en las oficinas alfombradas, le siguió el terror palpable en los galpones de chapa. Los cientos de trabajadores a quienes ya se les adeudaban meses enteros de salarios y el medio aguinaldo, comprendieron con horror que la empresa había quedado a la deriva, sin un capitán visible y acercándose peligrosamente a los arrecifes de la quiebra total. Ante la inminencia de la liquidación judicial, el vacío gerencial y la ausencia absoluta de interlocutores válidos por parte de la patronal, la reacción en los galpones no fue la resignación silenciosa, sino una resistencia visceral y organizada. Los operarios, hombres y mujeres que habían dedicado su vida entera, y en muchos casos también la de sus padres y abuelos, a ensamblar esas imponentes cosechadoras rojas, tomaron una decisión límite y desesperada. Si los dueños abandonaban el barco para salvar su propio patrimonio, ellos se convertirían en la última línea de defensa física de la planta. De ninguna manera iban a permitir que la historia material de su trabajo fuera desguazada para satisfacer a un puñado de abogados corporativos y entidades financieras. El sombrío fantasma del vaciamiento empresarial sobrevolaba las frías calles de Firmat. El miedo a que camiones no identificados llegaran durante la madrugada para llevarse de contrabando los costosos tornos computarizados, las matrices de corte y los valiosos lotes de repuestos terminados, era una amenaza paralizante y real. Fue así como la Unión Obrera Metalúrgica local y las masivas asambleas de trabajadores decidieron tomar el control físico de la planta. Las mismas manos curtidas de grasa que durante el día debían estar ajustando sistemas hidráulicos de alta presión, ahora apilaban viejos neumáticos de tractor en los inmensos portones de ingreso para armar piquetes de vigilancia inquebrantables. Durante las gélidas e interminables madrugadas del invierno de 2018, los trabajadores se turnaban para hacer guardias estrictas alrededor de fogones improvisados en tambores de aceite.
Dormían de a ratos en catres raídos o sobre trozos de cartón directamente apoyados en el piso de cemento, junto a las líneas de montaje congeladas, protegiendo con sus propios cuerpos el patrimonio material de la empresa. La gigantesca fábrica se transformó en una verdadera trinchera obrera. Era una escena cargada de una ironía oscura y desgarradora. Los legítimos constructores del sueño industrial de Roque Basali, empujados a la pobreza extrema y viéndose obligados a pedir fiado en los almacenes para poder alimentar a sus hijos, estaban protegiendo celosamente los activos millonarios de quienes los habían llevado a la ruina, porque comprendían perfectamente que esos fierros inertes eran su única, frágil e indispensable garantía de futuro. En medio de esta ocupación de altísima tensión, con el denso olor a goma quemada impregnando el aire y el mazo de la justicia comercial a punto de dictar la quiebra definitiva, surgió una intervención completamente inédita, casi extraída de un manual de supervivencia corporativa extrema. Quienes dieron un sorpresivo paso al frente para intentar rescatar a la moribunda fábrica no fueron temibles fondos buitre internacionales, ni gigantescos conglomerados asiáticos buscando absorber un competidor, sino los propios concesionarios de la red comercial de Basali, un grupo de agencias independientes que vendían las máquinas en distintos puntos cardinales del país. Agrupados de urgencia en un consorcio inédito, decidió inyectar capital de emergencia y asumir formalmente el control accionario de la compañía. Su motivación profunda no era un acto romántico de caridad filantrópica, sino una pura y dura mezcla de instinto de supervivencia, comercial y dependencia estructural mutua. Estos empresarios tenían decenas de millones de pesos atrapados en cosechadoras que sus clientes ya habían pagado por adelantado y que nunca habían sido ensambladas. Además, dependían críticamente del suministro ininterrumpido de repuestos originales para poder mantener operativas y cumplir con las garantías de las miles de máquinas Basali que en ese mismo momento estaban trabajando a destajo en plena campaña agrícola nacional. Si la enorme fábrica madre de Firmat era desmantelada y desaparecía, las agencias concesionarias caerían arrastradas en un efecto dominó que aniquilaría en pocas semanas sus propios negocios familiares. Con promesas solemnes de inyectar capital fresco de manera sostenida, auditar el caos contable y trazar un plan de viabilidad a largo plazo, el consorcio logró destrabar el duro conflicto. Se comprometieron por escrito a pagar los salarios atrasados en cuotas progresivas y a reactivar muy lentamente el pulso productivo de los galpones. Bajo estas garantías, los inmensos portones metálicos se abrieron nuevamente desde adentro y los piquetes se desmontaron con extrema cautela. Los operarios, exhaustos, ojerosos tras meses de angustia psicológica y entumecidos por el frío de las guardias nocturnas, volvieron a encender, una por una, las luces de los inmensos talleres. Hubo lágrimas francas de alivio, algunos tímidos aplausos y abrazos apretados frente a la cinta transportadora principal. Parecía, a los ojos de la ciudad entera, que la peor pesadilla había tocado finalmente su fondo rocoso y que, desde las mismas cenizas del desastre, el imperio encontraba una sorpresiva ruta de escape hacia la normalidad. Sin embargo, en la crudeza implacable del mundo financiero argentino, los salvatajes apresurados gestados en medio del pánico suelen esconder trampas mortales a mediano plazo. Lo que los obreros ignoraban por completo mientras limpiaban con esperanza el óxido acumulado en sus herramientas de precisión, era que esta aparente salvación milagrosa sería apenas un breve, tenso y extremadamente doloroso prólogo para una traición aún más profunda y definitiva. El alivio que había traído la heroica intervención del consorcio de concesionarios resultó ser tan frágil como el cristal. Aunque su intención original había sido proteger sus propios negocios comerciales y mantener viva la marca de la cual dependían, la brutal realidad de operar un gigante industrial en el volátil contexto macroeconómico argentino los superó rápidamente. No eran industriales forjados en el acero, eran vendedores, y el abismo financiero de la histórica planta de Basali requería una inyección de capital monumental y una reestructuración de pasivos que ellos simplemente no poseían. Así, con el agua nuevamente al cuello y la presión de los bancos asfixiando las cuentas,
Las llaves de la fábrica cambiaron de manos una vez más. Se inauguraba así la etapa más oscura, fría y cínica de toda la historia de la compañía. Entramos en la era de los falsos salvadores, el momento exacto donde la lógica de la producción metalúrgica fue definitivamente reemplazada por la crueldad de la especulación financiera. A principios de la década de 2020, la estructura administrativa y patrimonial de la empresa fue absorbida por complejas figuras legales. Aparecieron en escena los fideicomisos de administración, un laberinto jurídico perfectamente diseñado en estudios contables porteños para blindar patrimonios y diluir responsabilidades penales. Con ellos llegaron a la polvorienta y trabajadora ciudad de Firmat nuevos actores, ejecutivos de traje a medida que bajaban de costosos vehículos importados, portafolios repletos de auditorías y discursos estandarizados, plagados de anglicismos corporativos. Grupos inversores de perfil netamente financiero, primero vinculados a apellidos pesados del mundo bancario nacional y luego a familias con intereses comerciales en rubros diametralmente opuestos a la metalmecánica, tomaron el control de la planta. Prometieron, frente a los micrófonos y las cámaras locales, exactamente lo que toda la ciudad quería escuchar: una reestructuración inteligente, Sinergia Commerce, inyección de capitales frescos y un inminente resurgimiento productivo. Para los curtidos operarios de la línea de montaje, acostumbrados a la figura paternalista e histórica de un dueño que caminaba entre los tornos manchado de grasa y conocía sus nombres de pila, esta nueva raza de directivos resultaba completamente alienígena. Las tensas asambleas sindicales en los inmensos galpones se llenaron de promesas grandilocuentes apoyadas en presentaciones de PowerPoint. Los nuevos dueños aseguraban tener el respaldo de fondos millonarios y trazaban ambiciosos planes de exportación. Hablaban de optimización de recursos y de conquistar nuevos mercados emergentes. Sin embargo, en el piso de cemento de la fábrica, la realidad seguía siendo desoladora, terca y silenciosa. Las palabras bonitas no soldaban chapas ni encendían los motores diésel. Las semanas pasaban lentamente y los insumos prometidos para reactivar la producción llegaban a cuentagotas o directamente se perdían en la burocracia de las compras. Las líneas de ensamblaje operaban a un ritmo fantasma, armando máquinas a medias, canibalizando repuestos viejos para intentar terminar una unidad. El contraste era perverso. Mientras en las alfombradas oficinas de Buenos Aires se diseñaban sofisticadas ingenierías contables para licuar la inmensa deuda, en los fríos galpones de Santa Fe, los trabajadores tenían que organizar colectas solidarias para comprar insumos básicos de limpieza o reparar sus propias herramientas manuales. La gran fábrica nacional, que alguna vez fue el motor industrial del país, había sido reducida a una simple e insignificante ficha en un tablero de especulación corporativa. El juego de espejos, las excusas administrativas y las postergaciones salariales no podían durar para siempre. La tensión interna era una olla a presión. La excusa perfecta, la coartada definitiva que estos capitales golondrina necesitaban desesperadamente para justificar su absoluta inoperancia y abandonar el barco sin mancharse las manos, llegó desde el cielo en forma de una catástrofe climática sin precedentes. El año 2023 azotó a la pampa húmeda con la peor y más devastadora sequía de la que se tuviera registro en más de medio siglo de historia agraria argentina. Los inmensos campos, habitualmente un mar verde e interminable de soja y maíz, se transformaron en un desierto de tierra resquebrajada bajo un sol calcinante. La cosecha nacional se desplomó de manera brutal y, como un efecto dominó inevitable, la venta de maquinaria agrícola en todo el territorio del país se frenó en seco. Para la invisible administración de turno al frente de Basali, esta tragedia climática fue el salvavidas discursivo ideal, argumentando que el colapso macroeconómico, la falta de divisas para importar componentes clave y la parálisis total de las ventas hacían completamente inviable cualquier tipo de inversión a corto plazo. Cerraron los grifos de financiación de manera abrupta y total. La retirada táctica de los inversores fue tan rápida como cobarde. De un día para el otro, los relucientes autos importados
dejaron de estacionar frente a la puerta principal de la planta. Los ejecutivos de traje simplemente se esfumaron, volviendo a la seguridad y comodidad de sus oficinas en la capital federal, cortando de raíz todo canal de comunicación directo con la comisión interna. Los teléfonos del directorio comenzaron a sonar en un vacío interminable. Los correos electrónicos rebotaban con frías respuestas automáticas y las puertas de la gerencia quedaron bajo llave. Este nuevo y cobarde vacío de poder dejó a los trabajadores en una situación de indefensión absoluta y aterradora, mucho peor y más humillante que la experimentada durante la primera crisis de 2018. Esta vez no había un rostro histórico al cual reclamarle. No había un apellido fundacional al cual apelar la conciencia. Ni siquiera un gerente visible al cual exigirle explicaciones cara a cara. Los miles de operarios quedaron atrapados y asfixiados en el fuego cruzado de un fideicomiso ciego. Sostenían entre sus manos, manchadas de grasa seca, acuerdos de pago salarial homologados formalmente por el Ministerio de Trabajo Provincial, que ahora no valían ni la tinta con la que habían sido impresos. Las actas notariales, que garantizaban solemnemente la continuidad laboral de sus puestos, se convirtieron en simple papel picado frente a la implacable crueldad de un sistema financiero que había utilizado a la fábrica, a su rica historia y a cientos de familias como un simple escudo fiscal para sus propios negocios. La traición estaba finalmente consumada en su forma más pura. Les habían prometido con sonrisas el rescate épico de la industria nacional, pero en su lugar habían ejecutado un vaciamiento moral, productivo y económico, con una precisión quirúrgica escalofriante. En las tranquilas calles de Firmat, la profunda frustración acumulada se transformó rápidamente en una ira sorda y peligrosa. Los obreros, padres de familia que no tenían cómo explicar en sus casas la falta de comida, se dieron cuenta de que habían sido peones sacrificables en un juego corporativo que nunca terminaron de entender por completo. No había materia prima en los almacenes, no había directivos en las oficinas, y lo más grave y urgente, los salarios volvieron a suspenderse indefinidamente sin ninguna promesa de retorno. Las gigantescas máquinas estaban apagadas, mudas y frías, pero el verdadero motor de la tragedia, impulsado por el hambre, la traición y la desesperación de toda una ciudad, estaba a punto de encenderse, con una fuerza destructiva e incontrolable. El calendario marcó el inicio del año 2024 y con él, la histórica planta de Basali en Firmat entró en una fase de letargo macabro. Ya no se trataba de una crisis pasajera o de un mero ajuste temporal en los cronogramas de producción. Era, a todos los efectos prácticos, una muerte clínica a puertas cerradas. El imponente complejo industrial, que alguna vez fue el corazón palpitante de toda la región santafesina, se había transformado de manera irreversible en un inmenso mausoleo de chapa y cemento. La retirada táctica y cobarde de los inversores fugaces había dejado un paisaje de posguerra. Las cuentas bancarias estaban embargadas o vacías. Las líneas de crédito se encontraban cortadas de raíz y el flujo de materia prima había llegado a un cero absoluto. La rutina diaria de los trabajadores se convirtió en una forma de tortura psicológica exquisitamente cruel. Obligados a mantener el vínculo laboral activo para no perder sus derechos indemnizatorios y la cobertura médica básica, los operarios debían presentarse en la fábrica a cumplir un turno reducido de apenas 4 horas. Ingresaban a los galpones helados durante el crudo invierno o asfixiantes bajo el sol del verano, y simplemente se sentaban a mirar la nada. No había planchas de acero para cortar, no había alambre para las soldadoras, ni una sola gota de pintura roja en los gigantescos depósitos. Caminaban por los pasillos inmensos escuchando el eco hueco de sus propios pasos, rodeados de esqueletos de cosechadoras a medio terminar que lentamente comenzaban a cubrirse de una espesa e inamovible capa de polvo. El silencio en las inmensas naves de ensamblaje era ensordecedor. Ese silencio antinatural era la antítesis de la vida, una burla despiadada al poderoso rugido metálico que alguna vez había definido la identidad entera de Firmat. Hombres que tenían la capacidad técnica inigualable para armar y calibrar la maquinaria agrícola más compleja de Sudamérica, ahora pasaban sus mañanas mirando al suelo, cebando mates lavados y compartiendo miradas cargadas de una mezcla tóxica de humillación y angustia.
La falta de actividad física en los tornos fue rápidamente reemplazada por un agotamiento mental devastador, un desgaste silencioso que carcomía el espíritu. Pero lo peor no era la inactividad, lo verdaderamente insoportable era la ausencia absoluta de ingresos en los bolsillos. Las semanas se convirtieron en meses. 1, 2, 3, hasta llegar a acumular 5 interminables meses sin percibir un solo peso de salario. Las promesas vacías del fideicomiso administrador dejaron de tener cualquier tipo de efecto anestésico. En las casas de los obreros, la crisis dejó de ser un tema de debate sindical para convertirse en una urgencia de supervivencia biológica básica. Los ahorros de toda una vida se evaporaron en cuestión de días. Los pequeños comercios del barrio, que históricamente habían fiado a los trabajadores de Basali, basándose en la sagrada confianza del mameluco azul, colapsaron y ya no pudieron sostener las libretas de deuda. Las tarjetas de crédito se bloquearon. Los servicios de luz y gas comenzaron a ser cortados por falta de pago. Y de repente, el hambre real volvió a sentarse en las mesas de cientos de familias en la ciudad. La docilidad impuesta por la inercia patronal finalmente se quebró cuando la desesperación cruzó la última línea de la tolerancia humana. No se puede alimentar a los hijos con actas ministeriales, redactadas en lenguaje burocrático, ni se pueden comprar remedios en la farmacia con promesas de futuras reestructuraciones corporativas. La ira, largamente contenida y reprimida en el oscuro interior de los galpones enmudecidos, finalmente desbordó como una presa rota y salió a tomar las calles. El sepulcral silencio de los motores apagados fue reemplazado, de forma violenta y caótica, por el grito desgarrador de trabajadores que sentían que les estaban robando no solo el dinero que legítimamente se habían ganado, sino su dignidad como seres humanos. El epicentro de esta explosión de furia no podía ser otro que la Ruta Nacional 33, la arteria asfáltica vital que conecta el corazón productivo agrícola de la provincia con los grandes puertos exportadores de Rosario. Esa misma ruta por donde, durante décadas de prosperidad, habían desfilado triunfantes miles de relucientes cosechadoras rojas camino a conquistar los campos, ahora se convertía en el brutal escenario de una batalla campal por la subsistencia diaria. Los operarios, arrastrando viejos neumáticos de tractor, troncos secos y palets de madera que sacaron de las periferias de la fábrica, bloquearon de manera total ambos carriles de la calzada. El denso, picante y tóxico humo negro de las gomas quemadas se elevó velozmente hacia el cielo gris, creando una enorme columna oscura que podía verse a varios kilómetros a la redonda. No era solo una protesta, era una señal de auxilio desesperada, un SOS emitido por una ciudad que se hundía frente a los ojos indiferentes de un país que miraba hacia otro lado. Aquellos piquetes en la ruta no eran movilizaciones políticas convencionales, eran el último, crudo y visceral recurso de hombres acorralados contra la pared. En las caras tiznadas por el hollín y curtidas por el viento helado, no había pancartas con consignas ideológicas abstractas, solo exigencias urgentes, viscerales y primarias. Exigían a gritos que alguien, ya fuesen los dueños fantasmas escondidos en Buenos Aires, el gobernador o la justicia comercial, diera la cara de una vez por todas y liberara los fondos para comprar comida. Las asambleas improvisadas a la vera de la banquina eran escenas desgarradoras. Hombres de más de 50 años, técnicos matriculados con 30 años de lealtad inquebrantable a la marca, lloraban sin consuelo frente a los micrófonos de la televisión local, confesando que no tenían un paquete de fideos para cocinarles a sus hijos esa misma noche. La inmensa humillación de tener que depender de ollas populares, armadas de emergencia, por los vecinos Solidar. Y las donaciones de la parroquia destruyó en pedazos el último vestigio del histórico orgullo metalúrgico. La imagen apocalíptica de la ruta cortada y el fuego ardiendo violentamente frente a la gigantesca planta paralizada era la radiografía exacta y final del colapso del sistema. La gran ciudad Basali había sido puesta de rodillas. El monumental engranaje industrial, construido con el sudor de 3 generaciones, había sido triturado lentamente por las oscuras matemáticas de la especulación financiera, dejando a sus legítimos creadores tirados a la intemperie. Mientras las extensas filas de camiones esperaban horas en la ruta, la cruda realidad se hizo brutalmente evidente.
Nadie estaba presenciando un simple conflicto salarial. Estaban asistiendo en primera fila al velorio público y caótico de un emblema nacional, mientras los verdaderos responsables del desastre permanecían intocables en las sombras. Junio de 2026, mientras las cenizas de las gomas quemadas aún manchaban el asfalto de la Ruta Nacional 33 y el eco de los gritos de desesperación se apagaba lentamente en el frío invierno santafesino. El golpe de gracia para la histórica fábrica Basali no se dio en los portones de la planta, sino a cientos de kilómetros de distancia, en el aséptico y silencioso ambiente de un estudio jurídico. Lejos del olor a humo, del sudor frío de los obreros y del óxido que devoraba las líneas de montaje, un grupo de abogados de traje a medida preparaba los documentos que sellarían el destino final de 75 años de historia industrial argentina. La solución al conflicto, la salida elegante que el mercado financiero había encontrado para el cadáver de la empresa, era de un cinismo absoluto y devastador. El imperio de acero, la gigantesca fortaleza que alguna vez llegó a dominar hegemónicamente la pampa húmeda y que le dio de comer a un tercio de la ciudad de Firmat, fue oficialmente puesto a la venta por el humillante, ridículo y simbólico precio de $1. Un billete verde con la cara de George Washington. Eso era todo lo que valía legalmente el legado completo de Roque Basali. La noticia cayó sobre la ciudad como un bloque de hielo. ¿Cómo era matemáticamente posible que cientos de hectáreas de instalaciones industriales, miles de toneladas de maquinaria pesada, tornos computarizados de última generación, matrices exclusivas, el prestigio de una marca legendaria y el esfuerzo acumulado de 3 generaciones de trabajadores costaran exactamente lo mismo que un café barato en una estación de servicio? La respuesta, cruda y brutal, se escondía en la letra chica de los interminables anexos contables que acompañaban el contrato de traspaso. El comprador anónimo que pusiera ese solitario dólar sobre la mesa no estaba adquiriendo una fábrica en funcionamiento ni un negocio próspero. Estaba comprando un agujero negro financiero de proporciones bíblicas. El nuevo dueño debía asumir obligatoriamente la responsabilidad de un pasivo monstruoso, una deuda acumulada tan asfixiante que superaba por varios múltiplos el valor de liquidación de todos los fierros, galpones y terrenos juntos. La verdadera radiografía del desastre administrativo, de la codicia y de la impericia de las gestiones anteriores, quedaba expuesta en un solo y terrorífico dato emitido por el Banco Central. La empresa arrastraba un récord nefasto de 869 cheques rechazados por falta de fondos. Era una catarata inmanejable de papel sin valor que había dinamitado por completo y para siempre cualquier mínimo rastro de credibilidad comercial frente a los proveedores. Vender a Basali por $1 no era un acto de salvataje heroico por parte de inversores visionarios, ni una estrategia patriótica para reactivar la producción nacional. Era pura y exclusivamente una maniobra de rescate patrimonial personal para los antiguos administradores. Era la forma legal, avalada por el sistema, de cortar la hemorragia, evadir las inminentes responsabilidades penales por quiebra fraudulenta y traspasar el insostenible problema de los juicios laborales y las liquidaciones a una nueva entidad. Las firmas apresuradas en ese contrato no buscaban encender los motores diésel, volver a comprar acero o reactivar la línea de montaje. Buscaban limpiar expedientes, blindar cuentas bancarias personales y cerrar la persiana de Firmat con un candado definitivo. Para los veteranos operarios que aún hacían guardias mínimas en la puerta de la fábrica, enterarse del monto oficial de la transacción fue el golpe psicológico final, una estocada mucho más dolorosa que el hambre y los 5 meses de salarios atrasados. Sus vidas enteras, sus conocimientos técnicos invaluables, las madrugadas de invierno que pasaron bajo los techos de chapa, la salud que habían dejado respirando polvillo metálico, todo eso había sido tasado por el mercado financiero en la burla de un solo billete. Sintieron que no solo les habían robado el sueldo de las quincenas, sino que les habían expropiado la dignidad. El apellido Basali, que durante décadas se había pronunciado con un profundo respeto, casi religioso, en los talleres, almacenes y campos de la región, acababa de ser arrastrado por el barro y rebajado al nivel de la chatarra. El día en que se oficializó el cambio de manos y se entregaron las llaves,
No hubo discursos motivacionales, ni comunicados de prensa esperanzadores, ni autoridades políticas presentes. Nadie quiso salir en la foto del acta de defunción industrial más grande de la provincia. Los nuevos representantes legales, cuya identidad real se perdía intencionalmente en un laberinto de sociedades anónimas y fondos de inversión, apenas se presentaron en la planta para hacer un inventario frío y calculador de los bienes físicos que aún eran embargables. Recorrieron los pasillos oscuros, iluminando con linternas las inmensas y silenciosas cosechadoras rojas a medio ensamblar, anotando números de serie en planillas y calculando mentalmente el valor del hierro fundido por kilo. En sus ojos no miraban máquinas formidables capaces de levantar la cosecha de todo un país. Miraban simplemente toneladas de metal muerto, listo para ser desguazado y vendido al mejor postor para intentar cancelar deudas de corte o plazo. El capítulo final de la historia corporativa de la única fábrica de cosechadoras de Argentina se cerraba de la manera más fría, burocrática e indigna posible. No hubo un estallido glorioso, no hubo un cierre de ciclo honorable, ni una batalla final épica contra las potentes multinacionales. Fue una lenta y agónica muerte por asfixia en el oscuro escritorio de un contador porteño. El gigante rojo había sido vaciado por completo desde adentro, despojado de su alma productiva y rematado a precio de chatarra, dejando a una ciudad entera enfrentándose, en absoluto silencio y aterradora soledad, a los inmensos escombros de su propia identidad. El invierno de 2026 dejó en Firmat un frío que no se medía en grados centígrados, sino en la pesadez asfixiante de sus calles. Con la venta de la fábrica por $1 y la disolución definitiva de la empresa bajo su administración histórica, el humo negro de los piquetes en la Ruta Nacional 33 finalmente se disipó en el viento. Sin embargo, cuando las cámaras de la televisión nacional empacaron sus equipos y se marcharon en busca de la siguiente tragedia de turno, la ciudad quedó completamente sola, enfrentándose cara a cara con el inmenso cráter que la explosión del gigante rojo había dejado en el centro exacto de su tejido social. Ya no había mesas de negociación, ni promesas ministeriales, ni fideicomisos a los cuales reclamar. Solo quedaba el aterrador y silencioso vacío del día después. Detrás de los fríos expedientes judiciales de quiebra y de los 869 cheques rechazados, se escondía una tragedia humana silenciosa y devastadora. La caída de Basali no fue simplemente el cierre de una unidad de negocios o un número rojo en el PBI provincial. Fue la amputación brutal de la identidad de miles de personas. En Firmat, ser un metalúrgico de Basali no era solo una descripción laboral impresa en un currículum, era un título de honor. Era un certificado de pertenencia a una verdadera aristocracia obrera que, con sus propias manos manchadas de grasa, había construido y sostenido la soberanía alimentaria del país. Para un hombre de 55 años, cuyas manos artríticas conservan la memoria muscular y la precisión exacta para tornear un bloque de acero de alta dureza o para calibrar a puro oído la inyección de un motor diésel de 15 toneladas, el mercado laboral moderno del siglo XXI no tiene ningún lugar reservado. Estos artesanos de la metalmecánica, dueños de un saber técnico invaluable que se transmitía de generación en generación en la penumbra de los galpones, se encontraron de la noche a la mañana arrojados a un sistema económico que los consideraba completamente obsoletos y descartables. Hombres que habían diseñado, soldado y ensamblado bestias mecánicas capaces de levantar la cosecha de miles de hectáreas. Ahora se veían forzados a subirse a una bicicleta para repartir comida por aplicaciones, a manejar un remis pirata durante las madrugadas, o a tragar su inmenso orgullo pidiendo trabajo como peones de limpieza a destajo. El impacto de estas lágrimas derramadas sobre el asfalto se filtró rápidamente, como un veneno, hacia cada rincón de la economía local. La antigua ciudad Basali tuvo que aprender a sobrevivir sin su corazón latiendo. Los históricos talleres metalúrgicos de la zona industrial, aquellos que durante décadas habían prosperado funcionando como proveedores externos exclusivos de repuestos y matrices para la gran fábrica madre, fueron cayendo uno a uno como fichas de dominó. Las persianas de chapa se bajaron definitivamente,
acumulando polvo, óxido y avisos de remate. El tradicional club del barrio, donde los operarios se juntaban invariablemente a comer asados los viernes por la noche después del primer turno, tuvo que apagar las luces de sus canchas porque ya nadie en el pueblo podía pagar la cuota social. La abundancia que alguna vez fluyó desde los gigantescos portones de la fábrica hacia las despensas, las tiendas de ropa y los corralones de materiales de la ciudad se secó de raíz. Pero quizás la herida más profunda, dolorosa e irreparable que dejó la caída del imperio fue el quiebre definitivo del pacto generacional. Durante 80 años, el abuelo había entrado a la planta como aprendiz barrero. El padre se había jubilado con honores como capataz de la línea de montaje. Y el hijo recién egresado de la escuela técnica tenía garantizado, por derecho natural, un puesto seguro en la sección de pintura o soldadura. Ese linaje industrial de sangre y acero fue erradicado para siempre. Los jóvenes de Firmat, al ver a sus padres deprimidos, ahogados en deudas impagables y humillados por un sistema financiero invisible que los había triturado sin piedad, comprendieron que la ciudad ya no tenía ningún futuro que ofrecerles. Comenzó entonces un éxodo silencioso y triste. Las estaciones de colectivo se llenaron de hijos y nietos, de matriceros que armaban sus valijas con lágrimas en los ojos, partiendo hacia Rosario, Buenos Aires o directamente hacia el aeropuerto de Ezeiza, para emigrar huyendo de una tierra que repentinamente había dejado de fabricar oportunidades. Quien pasa hoy por la Ruta Nacional 33 y detiene la marcha frente al inmenso predio, se encuentra de frente con un silencio sepulcral que hiela la sangre. Ese silencio no es solo paz, es la ruidosa ausencia del futuro. A través de los alambrados perimetrales, donde las enredaderas salvajes ya han comenzado a trepar por las chapas y a reclamar su territorio, se pueden ver a lo lejos los esqueletos de las últimas cosechadoras que nunca llegaron a terminarse. Son colosos de hierro herrumbrado a medio pintar, con sus cabinas vacías y sus interiores destripados, congelados en el tiempo, en la misma exacta posición en la que los operarios los abandonaron el último día que sonó la sirena. Esas máquinas incompletas no son simplemente un fracaso comercial, son el monumento fúnebre a la desindustrialización de un país entero. A nivel macroeconómico, la muerte de Vasali dejó una postal cargada de una ironía perversa. Argentina, el país que se enorgullecía históricamente frente al globo de ser el granero del mundo, la nación bendecida con una de las llanuras agrícolas más inmensamente fértiles del planeta Tierra, se había vuelto a quedar ciega y manca, sin la capacidad soberana de fabricar las herramientas necesarias para cosechar su propio alimento. Toda esa riqueza incalculable que brota de la tierra de las pampas ahora solo puede ser extraída pagando un altísimo peaje tecnológico en dólares a corporaciones extranjeras. La semilla de acero que el joven visionario Roque Vasali había plantado con sus propias manos, a puro martillo y sudor, en aquel viejo y precario taller de piso de tierra, finalmente se marchitó y murió. Pero no fue ahogada por la falta de talento, por la incapacidad técnica o por la pereza de su clase obrera. Fue asfixiada y destruida por el veneno implacable de la especulación financiera. La miopía dirigencial y la tragedia estructural de un país que se ha vuelto un experto despiadado en devorar a sus propios hijos. La historia de Vasali Cosechadoras es mucho más que la crónica de una quiebra corporativa o el relato de una mala gestión administrativa frente al despiadado mercado globalizado. Es, en su esencia más profunda y dolorosa, un espejo implacable donde la Argentina industrial puede ver reflejados sus propios fantasmas. Nos enseña una lección brutal, ineludible y definitiva sobre el valor real del trabajo humano y la fragilidad extrema de la producción frente a las frías garras de la especulación. En el rudo mundo de la metalmecánica hay una regla básica. Un engranaje desgastado se puede volver a tornear. Un motor diésel fundido se puede rectificar y calibrar. Incluso, con el suficiente tiempo, capital y esfuerzo, una línea de montaje entera cubierta de escombros y óxido puede volver a brillar y recuperar su rítmico pulso mecánico. Los fierros, al fin y al cabo, no tienen memoria y siempre tienen arreglo. Pero lo que resulta absolutamente imposible de reparar,
Lo que no tiene repuesto en ningún catálogo de la industria global ni puede importarse en un contenedor es la confianza traicionada de miles de familias. No se puede resucitar un linaje obrero de 3 generaciones que ha sido quebrado por la codicia. No se puede reconstruir jamás el orgullo destrozado de una ciudad que fue vaciada desde las sombras de un directorio y rematada en un escritorio porteño por el valor de un mísero dólar. Cuando una nación permite pasivamente que las oscuras matemáticas financieras asfixien a los hombres y mujeres que con sus propias manos forjan la riqueza de su tierra, no solo está perdiendo una vieja fábrica de chapa y ladrillos, está rifando su soberanía alimentaria y condenando su propio futuro. Roque Vasali construyó una máquina imponente para alimentar a un país, pero el sistema financiero corporativo construyó una trampa de papel que terminó devorándose a sus propios creadores. El gigante rojo de Firmat hoy descansa sumido en un silencio frío y sepulcral, pero la cicatriz profunda que dejó su estrepitosa caída en el corazón de la pampa húmeda seguirá sangrando por generaciones. ¿Creen ustedes que el colapso de esta emblemática fortaleza nacional era un destino inevitable frente a los imperios de la globalización? ¿O fue un verdadero crimen corporativo perfectamente calculado desde adentro? Me gustaría mucho leer sus reflexiones y debatir con ustedes en la caja de comentarios. Si esta historia les resonó, les dolió o les dejó alguna enseñanza y quieren seguir descubriendo cómo y por qué colapsan los grandes gigantes de la industria, los invito a suscribirse al canal, dejar un me gusta y compartir este documental. Su apoyo es nuestro único motor para seguir desenterrando estas historias oxidadas. Hasta la próxima.